Londres, invierno de 1815. La ciudad respiraba escarcha. La nieve empolvaba las barandillas de hierro de Grosvenor Square, suavizando los bordes de su grandeza, y las lámparas ardían bajas, proyectando halos dorados sobre los adoquines congelados. Dentro de los salones con espejos del baile anual de invierno de Lady Pembroke, el calor y el brillo conspiraban para ocultar el frío. Las arañas de cristal brillaban como constelaciones. El aire relumbraba con perfume y engaños corteses. Era una velada hecha para el espectáculo y para la ruina. Marianne y Ascam nunca habían visto tantos diamantes ni tantos ojos que medían el valor de la misma forma fría. Ella se encontraba al borde del salón de baile, con las manos enguantadas cruzadas, su mirada recorriendo con curiosidad cautelosa el mar de sedas y hombros empolvados. Había llegado de Hertfordshire apenas una semana antes, bajo el cuidado de su tía viuda, la señora Grantham, cuya ambición era sencilla: casar a su sobrina con una fortuna antes de que terminara la temporada. Marianne, de 22 años y poco acostumbrada a esa crueldad brillante, se sentía a la vez deslumbrada y alienada. Su vestido era fino pero modesto. Su risa, sincera pero inoportuna. En ese mundo, la sinceridad era una desventaja. «Debe aprender a hablar menos», susurró una dama detrás de su abanico. «Demasiado rápida con las opiniones y sin dote», respondió otra. «Necesitará mucho más que ingenio». Marianne las escuchó, aunque fingió lo contrario. La música creció, las parejas deslizaban por el piso, los vestidos barriendo el suelo como promesas susurradas. Ella sonrió levemente, desafiante, mientras su tía la presentaba a una fila de caballeros con títulos y expresiones de cortesía cansada. Ninguno la miró dos veces. Ninguno la vio más allá de su nombre y su falta de fortuna. No era la crueldad lo que dolía, sino la invisibilidad. Entonces las puertas se abrieron y la orquesta se detuvo, no por orden, sino por instinto. La llegada de Alexander, duque de Beaterbe, silenció la sala con una reverencia teñida de temor. Era una figura esculpida por la disciplina, alto, severo, impecablemente vestido, con una expresión que no revelaba nada más que el cansancio de ser observado constantemente. Los rumores decían que alguna vez había sido encantador, antes de que un desamor lo volviera intocable. Ahora era el hombre que toda madre buscaba para su hija y que toda hija temía decepcionar. Marianne había oído hablar de él, por supuesto. Los periódicos lo llamaban el Duque de Hielo, un hombre que podía asistir a un baile y volverlo más frío solo con su presencia. Sin embargo, mientras él cruzaba la sala hablando con gravedad tranquila a su anfitriona, la curiosidad de Marianne se despertó contra su mejor juicio. Había, pensó ella, algo profundamente solitario en su contención. Sus miradas se cruzaron solo una vez, un vistazo fugaz, sin importancia, y sin embargo marcó el comienzo de todo. Él la miró no con admiración, sino con una curiosidad distante y evaluadora, como si ella fuera un cuadro que no lograba captar atención. Marianne sintió que el calor subía a sus mejillas y apartó la vista, diciéndose que no le importaba. Pero el orgullo es algo delicado. Se magulla más rápido que el corazón. Momentos después, mientras los músicos retomaban, Marianne se excusó de la multitud, desesperada por aire. El aplastamiento de cuerpos, los perfumes empalagosos, las risas huecas, todo presionaba demasiado contra su espíritu. Salió al corredor de mármol y siguió el eco tenue de sus propios pasos hacia las puertas del jardín. Más allá de ellas, el invierno esperaba, silencioso y misericordioso. Afuera, el frío golpeó como una confesión. La nieve caía en copos lentos y deliberados, cubriendo de blanco las estatuas del jardín. Respiró profundamente, saboreando el escozor de la escarcha en su garganta. Fue entonces cuando lo escuchó, un leve gemido ahogado por el viento. Sorprendida, se volvió y encontró, acurrucado bajo la balaustrada de piedra, a un niño pequeño de apenas 6 años, envuelto en un abrigo raído de sirviente. Sus manos estaban azules de frío. «Oh, pobre niño», murmuró Marianne, arrodillándose sin pensar en su vestido. «¿Qué haces aquí afuera solo?» El niño sollozó. «Me dijeron que esperara. Trabajo en las cocinas».
Ella se quitó el chal y lo envolvió alrededor de él. Esta noche no. Ven, buscaremos al mayordomo. Tomando su mano temblorosa, lo llevó de regreso hacia las puertas iluminadas, sin saber que detrás de ellas el juicio de la sociedad afilaba sus cuchillos. Cuando volvió a entrar al salón de baile, con las mejillas sonrojadas por el frío y el dobladillo del vestido húmedo por la nieve derretida, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se volvieron, las risas se congelaron. La orquesta continuó mecánicamente, pero el ritmo había cambiado. Los susurros brotaron más rápido que la nieve que caía. La señora Grantham palideció. Marianne, ¿qué demonios? El niño se estaba congelando, dijo Marianne simplemente. Necesitaba calor. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque de cristal. La compasión en esa sala era una novedad tan extraña que rayaba en el escándalo. Y entonces llegó la voz que acalló incluso los susurros. Señorita Askham. Alexander estaba solo a unos pasos, sus ojos oscuros fijos en ella. Su tono era parejo, pero el peso de su mirada presionaba como escarcha sobre su corazón. Parece que no está familiarizada con las expectativas de su nueva compañía. Conozco lo suficiente la bondad, su gracia, respondió ella, manteniendo su posición. Un murmullo recorrió a los invitados. Admiración de algunos, desaprobación de la mayoría. Su mirada no se suavizó. La compasión, dijo él en voz baja, es una virtud, pero no una adecuada para la esposa de un duque. La palabra golpeó limpia y eficientemente, dejándola sin aliento, no por la crueldad, sino por la precisión del desdén. Él se dio la vuelta antes de que ella pudiera responder, como si ya la hubiera despedido. Las risas, nerviosas y conspiradoras, retomaron a su alrededor. Marianne permaneció inmóvil, con la mano del niño en la suya, el pulso retumbando en sus oídos. Las arañas parecían arder más brillantes, más crueles, como si el mundo mismo exigiera que se encogiera, se disculpara, desapareciera. Pero no lo haría. Levantó la barbilla, dio al niño hacia el pasillo de los sirvientes y lo entregó al mayordomo con una sonrisa compuesta que le costó cada gramo de su fuerza. Cuando regresó, el duque ya se había ido. Solo quedaba el eco de sus palabras, frío y exigente, siguiéndola como una maldición, no es material para esposa. 3 semanas después, Londres seguía atrapado por la escarcha. La nieve se acumulaba a lo largo de los caminos de carruajes como terciopelo pálido, amortiguando cascos y chismes por igual, aunque ninguno se detenía realmente. En los salones de Mayfair, el nombre de Marianne Ashcombe se pronunciaba con una mezcla de diversión y desdén. La historia de la chica del campo y el niño sirviente se había convertido en el último entretenimiento de los ricos ociosos. No había cometido ningún pecado, pero en la delicada economía de la reputación, la compasión era cara. Aprendió rápido que las disculpas eran inútiles. Cuanto más se explicaba uno, más bajo caía. Así que mantuvo la cabeza alta y su silencio más afilado. Al principio la humillación quemaba. Luego, con el paso de los días, se endureció en determinación. Marianne comenzó a ocuparse de comités benéficos. Organizaciones que su tía apoyaba solo por crédito social, pero que Marianne servía con sinceridad. Organizaba recolectas de ropa, visitaba asilos y pasaba las mañanas escribiendo cartas para veteranos empobrecidos de la guerra reciente. Cada acto atraía la atención discreta de quienes valoraban la bondad por encima del pedigrí, aunque eran pocos. La mayoría murmuraba que lo hacía para distraerse del rechazo. Sin embargo, Marianne encontró una extraña calma en ese trabajo. Le daba un propósito más allá del salón de baile. El destino, no obstante, rara vez se conforma con redenciones silenciosas. El duque de Beaterbe parecía aparecer en todos lados donde ella iba, como si Londres mismo conspirara para mantenerlos a la vista. Al principio sus encuentros eran distantes, al otro lado de un palco en la ópera, en el extremo de una mesa de cena o pasando brevemente en Hyde Park mientras los carruajes rodaban por la nieve. Nunca se acercaba, pero sus ojos la seguían, pensativos e indescifrables. Marianne se decía que lo imaginaba, que él ya la había olvidado por completo. Pero a veces, cuando capturaba su mirada,
veía vacilación, un hombre perturbado por su propia certeza. Fue durante uno de esos encuentros, en el baile benéfico de Lady Canrose para el orfanato de la ciudad, que sus caminos chocaron de nuevo. La velada brillaba con la pretensión de benevolencia. Vestidos de seda, brindis con champán y promesas de generosidad pronunciadas entre bailes. Marianne había sido invitada para ayudar con los preparativos. Cuando llegó el duque, su presencia provocó el habitual silencio. Se acercó a Lady Canrose, hizo las cortesías esperadas y entregó la donación correspondiente a su rango. Marianne, ocupada arreglando guirnaldas cerca de los músicos, escuchó su voz y se congeló. Cuando la primera nieve comenzó a caer afuera, la tormenta empeoró y atrapó a los invitados dentro de la mansión durante la noche. En ese encierro brillante, el aire parecía cargado. Marianne se excusó y se dirigió al gran invernadero, donde los niños del orfanato esperaban nerviosos para su breve presentación. Se arrodilló entre ellos, calmando sus miedos con humor gentil. Alexander la observaba desde la puerta sin que ella lo supiera. La imagen de ella, desprotegida y radiante en su sencillez, deshizo algo que él había mantenido atado durante mucho tiempo. Cuando un niño tropezó y desparramó las tarjetas de donación, Marianne se inclinó de inmediato para ayudarlo. Los susurros escandalizados brotaron. Nunca aprenderá, siseó alguien. Alexander lo escuchó. En ese instante, algo dentro de él se reveló. Avanzó sin pensar. Señorita Ascam, dijo suavemente, con voz que alcanzaba a los demás. Corteja el escándalo como si fuera un pretendiente. Ella lo miró con ojos firmes. Y usted guarda las apariencias como si fueran un corazón. Por un momento, la compostura de Alexander falló. Quiso responder con autoridad, pero la honestidad temeraria de ella lo dejó sin palabras. Y entonces, con un coraje nacido del cansancio y el orgullo, Marianne hizo lo impensable, se inclinó hacia adelante y lo besó rápida y suavemente en los labios. La sala jadeó. La orquesta falló en medio de la pieza. No fue pasión lo que la impulsó, sino desafío, no seducción, sino verdad. Alexander no se movió. Cuando ella se apartó, todos los rostros estaban vueltos hacia ellos. Marianne hizo una reverencia precisa y abandonó la sala. Detrás de ella, Alexander permaneció inmóvil, con el sabor de su desafío en los labios como vino de invierno. El escándalo se extendió más rápido que el deshielo. En un día, panfletos y susurros transformaron un beso impulsivo en una saga de impropiedad. La tía de Marianne lloró de gratitud cuando llegó la carta del duque ofreciendo un compromiso formal para salvar la reputación de su sobrina. Marianne firmó la aceptación con mano firme. La ceremonia privada se planeó para la semana de Navidad en Wadham Manor, en Yorkshire. Marianne y su tía partieron hacia el norte. La mansión apareció entre la niebla como salida de una leyenda, alta y gris, con ventanas que capturaban la luz pálida del invierno. Alexander la recibió con cortesía medida, pero con tensión debajo. Hablaron por primera vez como personas unidas por las circunstancias. Ella no se mostró sumisa, le preguntó por la propiedad, los arrendatarios, sus intereses. Él respondió con cautela al principio, luego con más libertad. Los días siguientes, su civilidad cautelosa se convirtió en una compañía incómoda pero real. Hubo risas, un momento en que él la sostuvo al resbalar en el hielo, y la cercanía de sus cuerpos dejó huella. Una noche de fuerte nevada, Marianne no podía dormir y encontró a Alexander en la biblioteca, solo junto al fuego. Hablaron con honestidad. Él admitió haberla juzgado mal. Ahora comienzo a preguntarme si me equivoqué en todo, dijo él. Sus manos se rozaron al pasarle un libro. Ninguno habló más, pero algo había cambiado. Nochebuena llegó pálida y silenciosa. Durante el baile, Alexander la sacó a bailar. A mitad del vals, la llevó hacia las ventanas abiertas al patio nevado. Allí, bajo la nieve que caía espesa, le confesó: una vez te dije que la compasión no era adecuada para una duquesa. Hablé como un hombre que confundió orgullo con sabiduría. Me equivoqué. Estoy enamorado de ti, Marianne.
completamente, inconvenientemente, irreversiblemente. Eres todo lo que temía y todo lo que necesito. Ella rió suavemente, mitad incredulidad, mitad alivio. Haces tu confesión como un hombre que presenta términos de rendición. Entonces ten piedad del derrotado, respondió él sonriendo sin contención. Ella tocó su rostro. Debería rechazarte, por orgullo, por sentido común. Y sin embargo, preferiría congelarme a tu lado que arder sola. Él la atrajo a sus brazos y la besó con la certeza tranquila de la devoción. La nieve caía más fuerte, cubriendo el mundo de blanco. Dentro del salón, la orquesta continuó, pero todo había cambiado. El duque que alguna vez la declaró indigna de ser su esposa ahora la sostenía como si fuera la única verdad que había conocido. Fuera, las campanas de la iglesia de Beaterbe repicaron a medianoche. Había llegado la Navidad, y en su eco, dos corazones que comenzaron como extraños divididos por el orgullo se encontraron unidos no por el escándalo, sino por un amor probado en el invierno más frío.